Bienvenidos a este video en el que trabajaremos las razones trigonométricas. Se llaman razones dado que una razón es la manera en que se representa una división. Por lo tanto, una razón es el cociente, es decir, el resultado de efectuar una división. Y en un triángulo rectángulo, las razones trigonométricas son las divisiones que hacemos con cada par de sus lados. Las razones trigonométricas básicas son tres. Seno, que se abrevia como sin, y que es el resultado de dividir el cateto opuesto entre la hipotenusa, según un ángulo señalado. El coseno, que se abrevia cos, que resulta de dividir el cateto adyacente sobre la hipotenusa, y la tangente con abreviatura tan, que resulta de dividir cateto opuesto entre el cateto adyacente. Estas tres funciones, sin, cos y tan, son las teclas que encontramos en esta parte de la calculadora. Seno, coseno y tangente. Ahora bien, para poder justificar los valores de seno, coseno y tangente en cualquier triángulo rectángulo, he trazado tres triángulos que forman parte de una familia. Son parte de una familia por lo siguiente: los tres triángulos son triángulos semejantes. Recordemos que las figuras semejantes son aquellas que tienen ángulos correspondientes iguales, pero sus lados son proporcionales, es decir, no son iguales. Observemos con atención. El primer triángulo rectángulo que tengo en color azul. Podemos identificar claramente el ángulo recto, 90 grados, y hay un ángulo señalado de 35 grados. 90 más 35 son 125. Nos hacen falta 55 grados para llegar a 180. Por lo tanto, este ángulo, aunque no está señalado, nosotros podemos deducir que mide 55 grados. Lo mismo sucede aquí. Tenemos un ángulo recto, 90 grados, 35 grados y uno de 55 grados. Y en el triángulo verde sucede exactamente lo mismo. Ángulo recto, ángulo de 35, ángulo de 55 grados. Ahora bien, observemos lo siguiente con atención. Según este ángulo, el ángulo que está señalado, podemos identificar que frente a él se encuentra el cateto opuesto, y también identificamos a la hipotenusa por ser el lado más grande y por ser el lado que se encuentra frente al ángulo recto. Si nosotros obtenemos el cociente de estos valores, es decir, cateto opuesto entre la hipotenusa, y sustituyendo, cateto opuesto 5 centímetros entre hipotenusa, que es 8.75, podemos observar como resultado el valor de 0.57. En este otro triángulo nosotros identificamos al cateto opuesto con 8 centímetros y la hipotenusa con 14, que cuando efectuamos el cociente obtenemos como resultado 0.57. Y podemos hacer lo mismo con el triángulo marcado en color verde. El cateto opuesto son 6.3 centímetros y la hipotenusa son 11 centímetros. Al efectuar la división correspondiente obtenemos 0.57. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir entonces que no importa el tamaño que tenga un triángulo rectángulo, pero siempre que tomemos como referencia un ángulo de 35 grados, si yo divido el cateto opuesto entre la hipotenusa, es decir, si calculo la función seno de este ángulo, el resultado será 0.57. Y eso es lo que nosotros encontramos en nuestra calculadora. Si yo tecleo seno de un ángulo de 35 grados, el resultado es 0.57. Mismos resultados que nosotros acabamos de obtener y de encontrar. Analicemos un ejemplo más. Tengo otros tres triángulos que siguen perteneciendo a la misma familia, dado que son semejantes a los anteriores. Pero ahora, con respecto al ángulo que se señala, que sigue siendo el de 35 grados, la información que yo poseo es el cateto opuesto y el cateto adyacente. Ahora el cateto opuesto y el cateto adyacente se relacionan para formar la función tangente. Por lo tanto, la tangente me dice que debo dividir cateto opuesto sobre cateto adyacente. Sustituyendo mis valores, 12.6, que es el cateto opuesto, sobre 18, que es el cateto adyacente. El resultado de efectuar esta división, 12.6 sobre 18,
me dio como resultado 0.7. Si hago la operación con este triángulo, cateto opuesto entre cateto adyacente, es decir, 5 entre 7.1, vuelvo a obtener como resultado 0.7. Y con este otro, cateto opuesto, que es 3.7, entre cateto adyacente, que es 5.25, y vuelvo a obtener 0.7. Esto quiere decir entonces que para cualquier triángulo rectángulo en el cual posea un ángulo de 35 grados y que yo quiera obtener la función tangente de 35 grados, siempre voy a obtener como cociente 0.70. Y lo mismo pasa para cualquier medida de cualquier ángulo. Por ejemplo, si yo quisiera obtener el seno de un ángulo de 20 grados, siempre que yo divida entonces el cateto opuesto sobre la hipotenusa, tomando como referencia un ángulo de 20 grados, siempre obtendré como cociente 0.34. Si quisiera calcular el coseno de un ángulo de 50 grados, siempre que yo tenga un triángulo rectángulo y tome como base un ángulo de 50 grados, cuando yo divida el cateto adyacente sobre la hipotenusa, que es la función coseno, obtendré como cociente 0.64. Esto que tenemos aquí son razones trigonométricas.